Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El viaje de hoy comienza en los Alpes con una disputa limítrofe entre Italia y Austria que se conecta con un hallazgo que cambiaría la historia. Lo que comenzó como un conflicto por unos pocos metros cuadrados de territorio nos llevará a un descubrimiento inesperado, uno que, como ningún otro, ha permitido entender mejor cómo era la vida de nuestros ancestros hace miles de años. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. Desde el origen del tiempo, los humanos hemos trazado límites para definir nuestro territorio, aunque históricamente estos límites han sido más bien conceptuales que físicos. Al principio, las fronteras eran acuerdos verbales, pactos tácticos entre tribus o comunidades que establecían dónde terminaba su territorio y comenzaba el de los otros, con el acuerdo de no invadirlo y, sobre todo, de no usar sus recursos. Muchas veces bastaba un río, un bosque denso o una cadena montañosa para marcar esos límites imaginarios. Pero con el paso del tiempo, estas divisiones abstractas evolucionaron y se hicieron necesarias líneas más definidas para regular el control de los territorios, especialmente a medida que las sociedades se volvían más complejas y las disputas por la tierra más comunes. Así surgió la necesidad de formalizar las fronteras, trazando límites visibles en el suelo o, en algunos casos, marcándolos en mapas. Uno de los primeros intentos de crear una frontera internacional precisa fue el Tratado de Tordesillas de 1494, en el que el Papa Alejandro VI, a petición de los reyes de Portugal y España, estableció una línea imaginaria en el Océano Atlántico para dividir el Nuevo Mundo entre ambas potencias. Aunque esta línea era imaginaria, fue suficiente para que dos potencias coloniales se aventuraran a explorar y reclamar territorios, confiando en una frontera que nunca verían marcada en el agua, pero que prometía la excomunión para quienes osaran no respetarla. A medida que pasó el tiempo y en un mundo cada vez más interconectado en el que los territorios estaban en constante disputa, las fronteras comenzaron a ser cada vez más precisas. Europa, en particular, fue el escenario de interminables conflictos por sus líneas divisorias, y probablemente pocas regiones ilustran mejor esta lucha por definir el territorio que el Tirol, una zona de los Alpes disputada entre Italia y el Imperio Austrohúngaro. La situación en el Tirol alcanzó un punto álgido tras la Primera Guerra Mundial. En 1919, con el conflicto bélico recién terminado,
Las potencias vencedoras se reunieron en Saint-Germain-en-Laye, cerca de París, para negociar un nuevo mapa de Europa y desmantelar el imperio austrohúngaro, otorgando independencia a algunas regiones y cediendo otras a los aliados. Uno de los acuerdos del Tratado de Saint-Germain que generó más tensión fue la decisión de entregar la zona del Tirol del Sur a Italia, una región de habla alemana que durante siglos había pertenecido a la esfera cultural y política de Austria. El desafío era gigantesco, ya que no solo implicaba generar una tensión cultural en una zona históricamente dominada por los austriacos, sino que también era una pesadilla logística, ya que trazar una frontera en los Alpes no era una tarea sencilla. Las cumbres montañosas, los valles profundos y lo irregular del territorio del Tirol dificultaban la creación de una línea fronteriza clara y fácil de seguir. Conscientes de estas complicaciones, los negociadores del tratado buscaron una solución geográfica aparentemente lógica: la línea divisoria de las aguas. Este principio consiste en tomar el punto más alto de la montaña, aquel donde las aguas fluyen de un lado hacia Italia y del otro hacia Suiza, y así, al menos en teoría, la geografía natural marcaría el límite entre ambos países. No obstante, en la práctica, este criterio resultó ser tan problemático como cualquier otro intento de demarcar límites en el territorio alpino. Después de todo, en la montaña los cursos de agua pueden variar estacionalmente debido a los deshielos y los cambios en el clima a lo largo de los años. Esto ciertamente hacía difícil fijar un límite exacto y, sobre todo, que fuera estable en el tiempo. Además, los métodos de medición de la época eran limitados y los mapas no siempre reflejaban con precisión los accidentes del terreno. Así, lo que parecía una solución sencilla se convirtió en un ejercicio de frustración y ajustes constantes, hasta que finalmente se estableció una línea fronteriza que en realidad estaba un poco más al norte de lo que se había propuesto inicialmente. De esta forma, Italia perdió una pequeña porción de territorio que quedó en manos de Austria. En una época en la que cada metro cuadrado de territorio contaba, este tipo de discrepancias era un recordatorio de lo difícil que podía ser imponer fronteras en terrenos abruptos y de las concesiones necesarias para mantener la paz. La región del Tirol, con su accidentada geografía y su mezcla de identidades culturales, reflejaba perfectamente las tensiones y desafíos de un continente que intentaba redefinirse después de una guerra devastadora. A pesar de todos los esfuerzos y de las innovaciones en el arte de trazar fronteras, el Tirol del Sur sigue siendo hoy una región con una identidad híbrida, marcada por su historia compartida entre Italia y Austria. Es un ejemplo claro de cómo la geografía, la cultura y la política se entrelazan de manera compleja en los territorios montañosos y de lo difícil que es, en última instancia, capturar esa realidad con una simple línea trazada en un mapa. Ahora bien, a pesar de todas estas complicaciones, la verdad es que, para muchos, la discusión sobre la frontera de la región del Tirol entre Suiza e Italia nunca tuvo mucha relevancia. Después de todo, se trataba de una zona montañosa que casi siempre estaba cubierta de nieve, y nunca hubo una real disputa que requiriera determinar la frontera con extremada precisión. Después de todo, no había nada valioso, como yacimientos minerales u otras cosas que pudieran gatillar una disputa. Eso cambió en 1991, cuando un hallazgo casual hizo urgente determinar de qué lado del mapa dos alpinistas habían realizado uno de los descubrimientos más asombrosos de la historia. El 19 de septiembre de 1991, el matrimonio de alpinistas alemanes Helmut y Erika Simon decidió explorar una ruta en los Alpes de Ötztal, una cadena montañosa que se extiende entre Austria e Italia. Mientras caminaban cerca de la cumbre del Tisenhoch, a unos 3.210 metros de altitud, se toparon con algo extraño: un cuerpo humano que se asomaba parcialmente entre el hielo. En un primer momento, pensaron que se trataba de algún alpinista que había muerto de manera reciente, y el cuerpo, claramente humano, les hizo pensar primero en eso. Pero había algo raro. Sin pensarlo mucho, el matrimonio alertó a las autoridades sobre este hallazgo, las que enviaron rápidamente a un equipo de expertos para investigar la escena. El análisis inicial
reveló que no era un cuerpo reciente, sino que tenía una data de muerte mucho más antigua. El cuerpo estaba momificado y se encontraba en un extraordinario estado de conservación, algo que hizo pensar al principio que se trataba de un cadáver del siglo XIX, tal vez alguien que murió en un accidente de montaña en tiempos no tan recientes. Sin embargo, una inspección más detallada reveló que los restos databan de una época mucho más remota, alrededor de unos 5.300 años atrás. El hallazgo ocurrió en un lugar increíblemente inaccesible, cubierto por el hielo durante miles de años. Los expertos comenzaron a tomar muestras y a realizar análisis preliminares, y pronto confirmaron que el cuerpo pertenecía a un hombre de la Edad de Cobre, un período histórico en el que la humanidad comenzaba a hacer uso de herramientas de metal, pero aún no había desarrollado sociedades complejas. En lugar de simplemente tratarse de un cuerpo momificado, los restos fueron mucho más que eso. Se convirtió en una suerte de cápsula del tiempo, una perfectamente preservada gracias a las condiciones climáticas de la montaña. Lo que más asombró a los científicos fue la conservación no solo del cuerpo, sino también de los objetos encontrados alrededor del cuerpo: un hacha de cobre con mango de madera, un arco con flechas y una mochila que contenía hierbas medicinales, alimentos y otros utensilios. Estos objetos no solo ofrecían pistas sobre la vida de este hombre, que fue bautizado como Otzi, sino que también proporcionaban una ventana al modo de vida de las personas de su época. Este descubrimiento de una cápsula del tiempo sería el inicio de una serie de estudios que cambiarían para siempre la forma en que entendemos a las civilizaciones prehistóricas. En cuanto se dio a conocer la noticia, la comunidad científica internacional se volcó al análisis de los restos. Especialistas en diversas disciplinas, desde arqueología hasta genética y medicina, se dieron cita en el laboratorio de Innsbruck, en Austria, donde el cuerpo fue cuidadosamente estudiado. Lo que parecía un descubrimiento arqueológico más se transformó en un fenómeno global, con miles de personas fascinadas por la historia de un hombre que, a través del hielo, había logrado trascender a los siglos para contar su propia historia. El descubrimiento de Otzi no solo fue un hallazgo arqueológico impresionante, sino también un desafío multidisciplinario para los científicos. Desde el principio, el cuerpo fue objeto de intensos estudios forenses y científicos, los cuales revelaron una increíble cantidad de información sobre la vida, la muerte y las condiciones en la época de Otzi. El cuerpo estaba sorprendentemente bien conservado gracias a las condiciones de congelación en las que había permanecido durante más de 5.000 años. El cuerpo de Otzi estaba rodeado por un fino manto de hielo y nieve, lo que evitó la descomposición habitual por microorganismos y la exposición al aire. El cadáver tenía 1,60 m de altura, estaba parcialmente cubierto por una capa de piel que presentaba signos evidentes de haber sido tatuada en varios puntos del cuerpo, utilizando pigmentos naturales como el carbón. Estas marcas, realizadas con agujas primitivas, fueron interpretadas inicialmente como símbolos curativos, posiblemente relacionados con el tratamiento de enfermedades articulares o musculares. Uno de los aspectos más asombrosos del cuerpo de Otzi fue el hallazgo de las extremidades, las cuales mostraban signos evidentes de enfermedades como la artritis y la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas. Las radiografías y análisis de tomografía computarizada revelaron fracturas en las costillas y otras partes del cuerpo, lo que sugiere que Otzi pudo haber sido un hombre experimentado en situaciones difíciles, tal vez un cazador o un guerrero. Su columna vertebral mostraba signos de desgaste, lo que también indicaba una vida extremadamente activa y posiblemente muy dura. La causa de muerte de Otzi fue uno de los mayores enigmas durante años. Inicialmente se pensó que podría haber muerto debido a una caída o accidente en la montaña, o sencillamente haberse visto atrapado en una tormenta de nieve que lo congeló hasta morir. Sin embargo, los análisis forenses, incluida una autopsia muy minuciosa, revelaron una herida en el hombro izquierdo de Otzi, causada por una flecha que había penetrado profundamente en su cuerpo.
La herida muy probablemente no fue mortal de inmediato, pero el daño causado por la flecha y la posterior infección debieron haber dejado vulnerable a Otzi a un segundo ataque. Después de estudiar la posición de la flecha y la anatomía de Otzi, se concluyó que la herida probablemente fue infligida por un agresor durante un enfrentamiento, lo que hace suponer que Otzi murió en una emboscada o por un ataque. Algunos investigadores sostienen que podría haber muerto a causa de la hemorragia provocada por la flecha y la posterior infección. No obstante, la posibilidad de que haya sido asesinado a sangre fría durante un conflicto entre tribus o incluso como resultado de un conflicto personal agrega una capa de misterio alrededor de su muerte. Este descubrimiento cambió el enfoque de la investigación, que pasó de ser una simple curiosidad arqueológica a convertirse en una pista para entender las dinámicas sociales y los conflictos de las sociedades prehistóricas de la Edad de Cobre. Un aspecto adicional relacionado con el hallazgo de Otzi fue la controversia política que surgió después de su descubrimiento. Aunque Otzi fue encontrado en el glaciar de Tissenhoch, ubicado en la frontera entre Austria e Italia, la falta de claridad sobre la ubicación exacta del cadáver en ese momento llevó a una disputa entre ambos países sobre la responsabilidad del hallazgo. Inicialmente, el lugar del descubrimiento se consideraba parte del territorio austriaco, ya que el glaciar se encuentra en el lado sur del macizo montañoso de los Alpes de Otzal. Sin embargo, debido a las complejas fronteras y a la inexactitud en las mediciones iniciales, el gobierno italiano comenzó a reclamar el cuerpo, argumentando que el hallazgo se había producido en su territorio. Finalmente, y después de un proceso de arbitraje internacional, se decidió que el cuerpo de Otzi quedaría bajo la custodia de Italia y el hallazgo pasaría a ser de su jurisdicción. Sin embargo, en un principio, las autoridades austriacas estaban tan convencidas de que la momia pertenecía a su país que la situación se convirtió en un tema de debates y controversias. Esto no solo afectó la investigación y la gestión del cuerpo de Otzi, sino que también influyó en cómo se abordaron los estudios científicos sobre el caso. En la práctica, los expertos de ambos países trabajaron conjuntamente para analizar los restos, pero la disputa territorial añadió una capa de complejidad política al proceso. El análisis científico de los restos de Otzi abarcó múltiples disciplinas. Los antropólogos físicos realizaron estudios detallados sobre su genética, los cuales revelaron que Otzi pertenecía a un linaje europeo muy antiguo, con una gran proximidad genética a poblaciones modernas del norte de Italia y el sur de Alemania. Además, se descubrió que Otzi tenía un pariente cercano en las Islas Británicas, lo que sugiere una migración temprana desde el sur hacia el norte de Europa. El análisis genético también reveló que Otzi presentaba una predisposición genética a ciertos problemas de salud, como problemas cardiovasculares, lo que coincidía con su edad avanzada, alrededor de 46 años en el momento de su muerte, lo cual, digámoslo, es una edad avanzada para morir en esa época. Se descubrió que tenía además una mutación en un gen asociado con la predisposición a enfermedades del corazón, lo que hace un interesante punto de partida para estudios de salud y genética. Además de los estudios de esta naturaleza, se realizaron análisis de los artefactos encontrados junto con el cuerpo de Otzi, como su ropa, el hacha de cobre y las flechas. El hacha en particular es una de las más antiguas de las que se tiene noticia y proporcionó valiosa información sobre las primeras técnicas de metalurgia en Europa. Esta hacha, junto con otros instrumentos y herramientas, evidenció la transición de las sociedades humanas de la edad de piedra a la edad de cobre, un cambio significativo en la tecnología y la organización social de la época. Los estudios sobre los restos de alimentos encontrados en el estómago de Otzi también fueron muy reveladores. Se determinó que el hombre había comido una mezcla de carne de ciervo y cereales poco antes de su muerte, lo que sugiere que tenía acceso a recursos naturales variados. Además, el análisis de las plantas y hierbas encontradas en su mochila permitió a los investigadores inferir que Otzi podría haber utilizado estas hierbas con fines medicinales, lo que añade un componente de conocimiento botánico en su vida diaria. Por otro lado, es interesante constatar que el hallazgo de Otzi no solo fue un acontecimiento trascendental para la arqueología y la ciencia, sino que también causó una gran repercusión mediática y cultural.
Desde el primer momento en que la noticia comenzó a difundirse, se generó un masivo interés que involucró a científicos y arqueólogos, pero que también capturó la atención del público, los medios de comunicación y hasta del cine y la literatura. Así, la noticia del descubrimiento de Otzi se propagó rápidamente por todo el mundo. En las primeras semanas desde su hallazgo, periódicos de Italia y Austria, junto con los medios internacionales, reportaron con gran cantidad de detalle el estado de conservación de los restos, las hipótesis sobre su origen y las posibles historias detrás de su muerte. A medida que los estudios científicos fueron avanzando, los reportajes también incluían los nuevos hallazgos, como las características de las herramientas encontradas a su lado y los estudios genéticos, lo que mantuvo viva la atención de los medios. Uno de los aspectos que causó más interés y que fue cubierto de manera masiva fue la ubicación de Otzi. Los periódicos austriacos y suizos primero, y luego los italianos, se vieron envueltos en una disputa sobre la propiedad del hallazgo, lo que convirtió al cuerpo de Otzi en un símbolo no solo científico, sino también político. La batalla por determinar si el cuerpo pertenecía a Austria o Italia fue un tema recurrente en los titulares y se sumó al morbo y misterio del caso. Este tipo de cobertura contribuyó a darle una dimensión mucho más grande al descubrimiento, atrayendo incluso la curiosidad de aquellos que normalmente no se interesarían por temas arqueológicos. La noticia, con su combinación de ciencia, historia y misterio, fue cubierta de manera extensiva en programas de televisión, documentales e incluso reportajes en revistas de divulgación científica, como la National Geographic o Science. El impacto mediático fue tan grande que finalmente Otzi fue apodado como el hombre del hielo, convirtiéndose en una figura casi mitológica dentro de la arqueología. Este apodo evocaba la imagen de un ser casi inmortal, atrapado en el hielo durante miles de años, lo que ciertamente despertaba la imaginación del público. El impacto en la comunidad científica fue igualmente significativo. El cuerpo de Otzi se convirtió en un objeto de estudio de múltiples disciplinas. Antropólogos, genetistas, médicos forenses, arqueólogos y expertos en diversas ramas de la ciencia trabajaron en conjunto para tratar de entender y desentrañar cada detalle sobre la vida y la muerte de Otzi. La información que se obtuvo al estudiar su genética, su dieta, las enfermedades que padecía, las herramientas que utilizaba y la ropa que vestía, aportó una enorme cantidad de conocimientos sobre los habitantes prehistóricos de Europa. Además, el hecho de que el cuerpo estuviera tan bien preservado permitió que los investigadores pudieran realizar estudios con una precisión sin precedentes, abriendo nuevas puertas en la investigación de los pueblos de la Edad de Cobre. Este auge de investigaciones dio lugar a múltiples publicaciones científicas, presentaciones en congresos y encuentros internacionales en los que se debatieron los hallazgos. Las conclusiones sobre la vida de Otzi permitieron a los arqueólogos construir una imagen más clara de cómo vivían los seres humanos en la Edad de Cobre, particularmente en cuanto a sus costumbres, su tecnología y su interacción con el entorno. A nivel cultural, este caso también tuvo un fuerte impacto. El cuerpo de Otzi pasó a ser una especie de símbolo de la arqueología europea y su historia se divulgó no solo a través de los medios, sino también en exposiciones, conferencias y programas educativos. Museos en todo el mundo comenzaron a utilizar a Otzi como una figura central para enseñar sobre prehistoria europea, la evolución humana y la importancia del estudio de los restos humanos. Este hallazgo no solo quedó en los círculos científicos y académicos, la historia del hombre del hielo inspiró libros, documentales y hasta películas. Su figura se convirtió en parte del imaginario colectivo, siendo mencionada en programas de televisión, novelas históricas y hasta en algunos cómics. La idea de un hombre atrapado en el hielo durante miles de años, con una historia tan llena de misterio, resonó muy fuerte en la cultura popular. Mirándolo en perspectiva, el descubrimiento de Otzi no solo reveló un invaluable testimonio de la vida de los seres humanos en la Edad de Cobre, sino que también marcó un hito en la historia de la arqueología, la genética y la comprensión de nuestras propias raíces. El hombre del hielo se ha convertido en un símbolo perdurable de la ciencia, un ejemplo de cómo el pasado más remoto puede ofrecernos una ventana única hacia la historia humana. Pero no hay que olvidar que Otzi no solo representa la figura de un hombre congelado en el tiempo, es un eslabón crucial para entender cómo vivían nuestros antepasados más cercanos. Su estado de conservación y la enorme cantidad de información que los investigadores han podido extraer
a partir del análisis de su cuerpo y sus pertenencias, han permitido reconstruir aspectos de la vida cotidiana de la Europa prehistórica con un detalle sin precedentes. Gracias a Otzi, se han obtenido conocimientos sobre las costumbres alimentarias, las prácticas de la medicina temprana, las herramientas de la época, las costumbres y las formas de supervivencia en un entorno tan hostil como el de los Alpes. Además, el estudio de su genética ha dejado una huella significativa. Los análisis del cuerpo de Otzi no solo han revelado detalles sobre su origen, sino también sobre su salud, sus enfermedades y sus interacciones con el entorno. Se ha descubierto que padecía diversas afecciones como artritis y que sufría del ataque de parásitos, lo que ha permitido a los científicos obtener información crucial sobre la salud de aquella época y las condiciones físicas a las que se enfrentaban las personas. Otzi también ha tenido un profundo impacto en las metodologías de investigación arqueológica. La precisión con la que los investigadores han podido estudiar su cuerpo, gracias a los avances en técnicas de conservación, de imágenes y genética, ha abierto nuevas posibilidades para la ciencia. Hemos aprendido a preservar y estudiar restos humanos antiguos de una forma más eficaz, permitiendo a los arqueólogos y genetistas realizar descubrimientos más detallados sobre las culturas del pasado. Esta combinación de técnicas forenses y el uso de tecnología avanzada, como la tomografía computarizada y el análisis de ADN, ha hecho que el caso de Otzi sea un referente en la investigación científica moderna. Su estudio ha contribuido al avance de las técnicas de preservación de restos, lo que ha permitido a los investigadores estudiar otros hallazgos de manera más efectiva, descubriendo detalles previamente inalcanzables. Además de su impacto en las áreas de la arqueología y la genética, Otzi ha dejado un legado importante en el campo de la medicina. El análisis de las heridas y enfermedades que sufría y de las posibles prácticas médicas de la época ha sido de gran valor. Para muchos ha sido particularmente interesante el hecho de que Otzi haya estado herido y que llevara al mismo tiempo una serie de hierbas que podrían haber sido utilizadas para aliviar el dolor o tratar infecciones. Este tipo de hallazgos ofrece un panorama más claro de cómo los humanos prehistóricos trataban sus enfermedades y cómo sus conocimientos de la medicina eran más avanzados de lo que se pensaba. El hallazgo del cuerpo de Otzi también ha proporcionado una mejor comprensión de la vida en la región alpina, especialmente en términos de las rutas de migración y el intercambio cultural que ocurría entre los pueblos del sur de Europa y el norte. La región de los Alpes, tradicionalmente vista como una zona aislada, se reveló como un cruce de caminos donde distintas culturas y grupos humanos interactuaban entre sí. La figura de Otzi también ha ayudado a los arqueólogos a comprender mejor la tecnología de la época, en particular de las primeras herramientas de metal, como el cuchillo y el hacha de cobre que llevaba consigo. Estos avances en la tecnología, junto con las habilidades en la caza y la recolección de plantas, ofrecen una perspectiva más amplia sobre la vida cotidiana de aquellos que habitaban las regiones montañosas de Europa. Ahora bien, más allá de los aspectos científicos, el legado de Otzi es también un recordatorio de nuestra conexión con los seres humanos que vivieron hace miles de años. Aunque su vida fue brutal y corta, Otzi sigue siendo una figura cercana para muchos, una persona cuya historia, con sus desafíos, sus logros y su sufrimiento, refleja aspectos universales de la condición humana. Su hallazgo ha servido como un puente entre el pasado y el presente, mostrando que, a pesar de los milenios que nos separan, hay algo de nosotros en él, algo que nos conecta con nuestras raíces más antiguas. El impacto cultural del hallazgo de Otzi también ha sido reflejado en el ámbito del turismo. Su cuerpo se encuentra en el Museo Arqueológico de Bolzano, en Italia, donde cada año miles de visitantes llegan para ver de cerca al hombre del hielo. Este museo se ha convertido en un centro de estudios arqueológicos, pero también en una atracción turística que educa al público sobre la vida del pasado, las técnicas científicas empleadas para estudiar los restos y las diversas culturas de la Edad de Cobre. Las exposiciones no solo han servido para preservar el cuerpo de Otzi, sino también para inspirar a nuevas generaciones a interesarse por la arqueología y la historia. Y otra cosa interesante es que el legado de Otzi sigue evolucionando. Aunque su cuerpo ha sido estudiado durante más de 2 décadas, nuevos avances científicos y tecnologías continúan arrojando descubrimientos adicionales. Cada nueva técnica de análisis
abre nuevas posibilidades para aprender más sobre su vida y su tiempo. El caso de Otzi sigue siendo un campo fértil para la investigación y sigue alimentando la curiosidad de científicos y también la del público. Actualmente, el cuerpo de Otzi se conserva en una sala especial con control climático en el Museo Arqueológico del Tirol del Sur en Bolzano, Italia. Allí su cuerpo se mantiene en un ambiente cuidadosamente regulado para evitar su deterioro. El museo se ha convertido en una especie de centro de investigación sobre la vida de Otzi, donde sus restos y los artefactos encontrados a su alrededor siguen proporcionando información continua sobre la era neolítica, una cápsula del tiempo para entender la vida en el pasado. Así hemos llegado al final de esta fascinante historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Yermaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanusu Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Ollarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Joel Moya, Rodrigo Salas y Luciano Santana. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.